Buenas noches, tengan todos y bienvenidos a nuestra lectura en esta reunión este jueves con el documento 103. Entonces vamos a colocar esta actividad primeramente en presencia de nuestro Padre para proseguir más adelante. Muy bien, vamos entonces para iniciar a darle la palabra a Claudio para que comience la lectura. Bueno, Adelante, Claudio. bueno. Documento 103. La realidad de la experiencia religiosa. Todas las reacciones verdaderamente religiosas del hombre son patrocinadas por el primitivo ministerio del ayudante de adoración y verificadas por el ayudante de la sabiduría. La primera dotación de supermente del hombre es la vinculación de la personalidad en el circuito del Espíritu Santo, del espíritu creativo del universo. Y mucho antes de los autootorgamientos de los hijos divinos o de la dotación universal de los ajustadores, esta, perdón, de los ajustadores, esta influencia funciona para ampliar el punto de vista del hombre sobre la ética. La religión y la espiritualidad, después de los autootorgamientos de los hijos del paraíso, el espíritu de la verdad liberado, hace poderosas contribuciones a la expansión de la capacidad humana para percibir las verdades religiosas. A medida que la evolución avanza en un mundo habitado, los ajustadores de pensamiento participan cada vez más en el desarrollo de los tipos más altos de discernimiento religioso humano. El ajustador del pensamiento es la ventana cósmica a través de la cual la criatura finita puede vislumbrar por la fe las certezas y divinidades de la deidad ilimitada, el Padre Universal. Las tendencias religiosas de las razas humanas son innatas, manifiestan universalmente y tienen un origen aparentemente natural. Las religiones primitivas siempre son evolucionarias en su génesis. A medida que la experiencia religiosa natural continúa progresando, revelaciones periódicas de la verdad puntualizan el curso, por otra parte, lento, de la evolución planetaria. En Urantia, hoy en día existen 4 tipos de religión. 1, la religión natural o evolutiva. 2, la religión sobrenatural o revelada. 3, la religión práctica o corriente, una mezcla en grados variables de la religión natural y la sobrenatural. Y por último, la religión filosóficas, doctrinas teológicas hechas por el hombre o elaboradas por la filosofía y religiones creadas por la razón. No sé si alguien tiene algún comentario. Se ve que quedó muy claro. Le paso entonces el micrófono a Luis. Uno, la filosofía de la religión. La unidad de la experiencia religiosa de un grupo social o racial deriva de la naturaleza idéntica del fragmento de Dios que reside en el individuo. Es esta parte divina en el hombre la que origina su interés altruista en el bienestar de los demás. Pero puesto que la personalidad es única, no hay dos mortales idénticos. Inevitablemente ocurre que no hay dos seres humanos que puedan interpretar en forma similar las tendencias e impulsos del espíritu de la divinidad que vive en su mente. Un grupo de mortales puede experimentar la unidad espiritual, pero no podrán jamás llegar a una uniformidad filosófica.
Y esta diversidad de interpretación del pensamiento religioso y de la experiencia se ilustra por el hecho de que los teólogos y filósofos del siglo XX han formulado más de 500 definiciones distintas de la religión. En realidad, cada ser humano define la religión en términos de su propia interpretación experiencial, de los impulsos divinos que emanan del Espíritu de Dios, que en él reside. Y por lo tanto, esta interpretación debe ser única y totalmente distinta de la filosofía religiosa de todos los demás seres humanos. Vamos a ver en todo esto, parte de este documento, cómo se va a hacer hincapié en esto, porque las religiones tradicionales tienden a querer encasillar a todo el mundo en una sola creencia, en una sola interpretación, en una sola forma de vivir, y te quieren controlar en todas las cosas. Y fíjense cómo según la revelación, la religión sana es parte del hecho de que somos distintos. Ya por eso no tiene ni lógica ni sentido querer que todo el mundo piense como yo pienso o crea lo que yo creo. Eso precisamente es lo que más daño le puede hacer a las comunidades que nacen. Y eso es un peligro que corre también la revelación de que cada quien quiera que todos los demás interprete y crea las cosas como las cree él. Sigo. Cuando un mortal se encuentra en acuerdo total con la filosofía religiosa de un mortal semejante, este fenómeno indica que estos dos seres han tenido una experiencia religiosa similar en cuanto a los asuntos que se refieren a su similitud de interpretación religiosa filosófica. O sea, lo que importa realmente es la experiencia más que las creencias. Aunque tu religión sea un asunto de experiencia personal, es muy importante que te expongas al conocimiento de un vasto número de otras experiencias religiosas, las distintas interpretaciones de otros mortales distintos, para que puedas prevenir el peligro de que tu vida religiosa se torne egocéntrica, circunscrita, egoísta y no social. O sea, es lo que le pasa a todas las religiones que terminan convirtiéndose en una secta simplemente. El racionalismo es erróneo cuando supone que la religión es en primer término una creencia primitiva en algo que luego va seguido de la búsqueda de los valores. La religión es principalmente una búsqueda de valores primero, que luego formula un sistema de creencias interpretativas. Es mucho más fácil para los hombres concordar sobre valores religiosos, objetivos, que sobre creencias, interpretación. Y esto explica por qué la religión es capaz de llegar a un acuerdo en cuanto a valores y objetivos, exhibiendo al mismo tiempo el confuso fenómeno de creer en cientos de creencias conflictivas, credos. Esto también explica por qué una determinada persona puede mantener su experiencia religiosa frente a la experiencia de abandonar o cambiar muchas de sus creencias religiosas. La religión persiste a pesar de los cambios revolucionarios en las creencias religiosas. La teología no produce la religión, es la religión la que produce la filosofía teológica. El hecho de que los religiosos hayan creído tantas cosas que eran falsas no valida la religión, no invalida la religión, porque la religión se funda en el reconocimiento de valores y se valida por la fe de la experiencia religiosa personal. La religión, pues, se basa en la experiencia y en el pensamiento religioso. La teología, la filosofía de la religión es un intento honesto de interpretar esa experiencia. Estas creencias interpretativas pueden ser justas o erróneas, o una mezcla de verdad y error. La realización del reconocimiento de los valores espirituales es una experiencia que trasciende la ideación, las ideas. No existe una palabra en ningún idioma humano que pueda ser empleada para designar este sentimiento, sensación, intuición o experiencia que hemos elegido llamar conciencia de Dios. Por eso es que la religión es una cuestión de fe, ¿sí? Pero no es una cosa, una fe en unas ideas, sino una fe en algo que tú, como dice aquí, de algo que tú sientes, que tú experimentas. Y por eso es tan difícil explicárselo a alguien que no lo siente. Es como querer explicarle que se siente un dolor de cabeza a alguien que jamás le ha dolido la cabeza, ¿verdad?
Por mucho que lo enfaticen, no entienden. Sigo. El Espíritu de Dios que reside en el hombre no es personal. El ajustador es prepersonal. Pero este monitor presenta un valor, exuda un sabor de divinidad que es personal en el sentido más alto e infinito. Si Dios no fuera por lo menos personal, no podría ser consciente. Y si no fuera consciente, sería infrahumano. O sea, menos que humano, que Dios sería menos que humano si no fuera consciente. Bueno, aquí podemos ver si alguien quiere compartir algo, quiere agregar algo, quiere preguntar algo. Buenas noches. Buenas noches. No entiendo en sí el ajustador del pensamiento. O sea, ¿cómo les digo yo? Si la función, no sé, o sea, él a través de uno es que recoge la experiencia en este mundo, la religión en sí es buena o no. Los patrones de la religión son buenos, pero los que la ejecutan no. ¿Cómo es, por favor? Sí, bueno, así veía yo la semana pasada, cuando aquí hablan de religión, nosotros no tenemos que imaginarnos las religiones tradicionales que están hablando de alguna religión. Ellos hablan de religión más que todo con lo que nosotros podemos expresar como espiritualidad, la experiencia espiritual que tiene una persona, no que está adherido a las creencias de una religión específica. Entonces, ellos hablan de la religión como esa experiencia espiritual que todos debemos tener. Lo que habla es que ese sentimiento que es lo que caracteriza a la gente religiosa o espiritual es el sentimiento altruista, el sentimiento de tú querer hacer algo por las personas, incluso por gente que no es nada tuyo. Eso solamente te lo da el ajustador. ¿Okay? Es Sí. amar a otras personas. Por supuesto, en las religiones, en las iglesias, se da de alguna manera eso, porque el ambiente lo propicia y hay una hermandad, hay un amor y un querer ayudarse, solidarios cuando alguien enferma, cuando a alguien se le muere algo, se da, pero eso lo produce el ajustador. Lo que pasa es que el ajustador tiene que trabajar con nuestro nivel de conciencia, pues él no puede dar más de lo que nosotros podemos captar, Sí. ¿no? Entonces, en ese sentido, el ajustador podemos decir que, aunque es la presencia de Dios en nosotros, está limitado a actuar porque depende de nosotros. No nos puede forzar a hacer o creer o ir para donde nosotros no queremos hacerlo. ¿Okay? No sé si te aclara un poquito. Gracias. Gracias, Sí, señor, Liliana. me expandió la... Gracias. Gracias. Si no hay nadie más, no hay nadie más preguntas, entonces seguimos con Carlos. Gracias, Luis. 2. La religión y el individuo. La religión es funcional en la mente humana y se ha realizado en la experiencia previamente a su aparición en la conciencia humana. Un niño ya existe alrededor de 9 meses antes de experimentar el nacimiento. Pero el nacimiento de la religión no es repentino, es más un surgimiento paulatino. Sin embargo, más tarde o más temprano hay un día de nacimiento. No entras al reino de los cielos a menos que hayas nacido nuevamente, nacido del Espíritu. Muchos nacimientos espirituales van acompañados por mucha angustia de espíritu y marcados de perturbaciones psicológicas, así como muchos nacimientos físicos están caracterizados por un parto difícil y otras anormalidades del parto. Otros nacimientos espirituales son un crecimiento natural y normal del reconocimiento de los valores humanos con un enaltecimiento de la experiencia espiritual, aunque no ocurre desarrollo religioso sin esfuerzo consciente y determinación positiva e individual. La religión no es nunca una experiencia pasiva, una actitud negativa. Lo que se llama nacimiento de la religión no está directamente asociado con las así llamadas experiencias de conversión, que generalmente caracterizan episodios religiosos que ocurren más adelante en la vida
como resultado de conflictos mentales, represiones emocionales y sublevamientos temperamentales. Pero aquellas personas criadas por sus padres de manera tal que crecieron en la conciencia de ser hijos de un Padre Celestial amante, no deben despreciar a sus semejantes que tan solo llegan a dicha conciencia de la asociación con Dios a través de una crisis psicológica o de trastornos emocionales. El terreno evolucionario en la mente del hombre es donde germina la semilla de la religión revelada. Es la naturaleza moral que tan tempranamente da origen a una conciencia social. Los primeros impulsos de la naturaleza moral de un niño no tienen que ver con el sexo, la culpa ni el orgullo personal, sino más bien con el ímpetu hacia la justicia, rectitud y bondad, el servicio y ayuda a los semejantes. Esto es primero que lo otro. Si leemos lo que está en negrita, solamente nos quedaría la oración de esta manera. Los primeros impulsos de la naturaleza moral de un niño tienen que ver con el ímpetu hacia la justicia, rectitud y bondad, el servicio y ayuda a los semejantes. Cuando estos precoces despertares morales son alimentados, ocurre un desarrollo gradual de la vida religiosa que está comparativamente libre de conflictos, trastornos y crisis. Todo ser humano experimenta muy tempranamente algo del conflicto entre sus impulsos egoístas y sus impulsos altruistas. Y muchas veces se llega a la primera experiencia de la conciencia de Dios como resultado de buscar una ayuda sobrehumana en la tarea de resolver dichos conflictos morales. La psicología de un niño es naturalmente positiva, no negativa. Muchos mortales son negativos porque así fueron educados. Cuando se dice que el niño es positivo, se hace referencia a sus impulsos morales, a esos poderes de la mente cuyo surgir señala la llegada del ajustador del pensamiento. En ausencia de enseñanzas erróneas, al aparecer gradualmente la conciencia religiosa, la mente del niño normal avanza de forma positiva hacia la rectitud moral y el ministerio social, en lugar de hacerlo de forma negativa, alejándose del pecado y de la culpa. Puede haber o no conflicto en el desarrollo de la experiencia religiosa, pero siempre están presentes las decisiones inevitables, el esfuerzo y la función de la voluntad humana. La elección moral está generalmente acompañada por conflicto moral mayor o menor, y este primer conflicto se desencadena en la mente del niño entre los impulsos del egoísmo y los impulsos del altruismo. El ajustador del pensamiento no descarta los valores de personalidad en la motivación egoísta, pero opera para colocar una ligera preferencia sobre el impulso altruista como conductor a la meta de la felicidad humana y a las alegrías del reino de los cielos. Cuando un ser moral elige ser altruista, cuando se enfrenta al impulso a ser egoísta, se trata de una experiencia religiosa primitiva. Ningún animal puede hacer tal elección. Esta decisión es humana y religiosa. Comprende el hecho de la conciencia de Dios y exhibe el impulso al servicio social, la base de la hermandad de los hombres. Cuando la mente elige un juicio moral justo por acción del libre albedrío, esta decisión constituye una experiencia religiosa. Pero antes de que el niño se haya desarrollado suficientemente como para adquirir la capacidad moral y por lo tanto ser capaz de elegir el servicio altruista, ya ha desarrollado una naturaleza egoísta, fuerte y bien unificada. Y es esta situación factual la que da origen a la teoría de la lucha entre las naturalezas superior e inferior, entre el viejo hombre pecador y la nueva naturaleza de la gracia. Muy pronto en la vida del niño normal comienza a aprender que es más bienaventurado dar que recibir.
El hombre tiende a identificar el impulso a atender a sus necesidades con su ego, con su yo. En contraste, se inclina a identificar la voluntad de ser altruista con alguna influencia fuera de sí mismo, Dios. Y efectivamente, es justo este juicio, puesto que todos esos deseos altruistas en verdad se originan en la guía del ajustador del pensamiento residente. Y este ajustador es un fragmento de Dios. El impulso del monitor espiritual, es decir, del ajustador, es realizado en la conciencia humana como un impulso al altruismo, a la preocupación por los semejantes. Por lo menos esta es la experiencia precoz y fundamental de la mente infantil. Si el niño en crecimiento no consigue unificar la personalidad, el impulso altruista puede desarrollarse tanto como para perjudicar seriamente el bienestar del yo. Y es que miremos que también hay que pensar en uno, en cierta manera. Hay que amarse primero uno para poder amar a los demás. Por eso dice aquí que si el niño en crecimiento no consigue unificar la personalidad, entonces el impulso altruista puede desarrollarse tanto, de tal manera, que lo único que va a hacer es pensar en los demás y se olvida de él mismo. Y entonces no es bueno, porque hay que cuidarse de uno para poder así uno cuidar a los demás. Hay que amarse uno para poder amar a los demás. Por eso dice que perjudicaría eso seriamente el bienestar del yo. Una conciencia desviada puede volverse responsable de muchos conflictos, preocupaciones y penas y un sinfín de infelicidad humana. Entonces vemos lo importante o el papel importante que hace el ajustador, tratando de, como se decía hace un momento, influir, pero siempre respetando pues nuestro libre albedrío. Nunca el ajustador nos va a forzar a nada. Es un trabajo muy sutil, prácticamente imperceptible, como que uno no se da cuenta. Y así mismo llegó y así mismo está aquí con nosotros y uno no se da cuenta. Pero gracias a la revelación ya sabemos de lo importante que es. Sí, Claudio. Muy buenas noches a todos. Sí, em, me da, o sea, la impresión de que el ajustador nos toma un tiempo para conectarse con nosotros, especialmente cuando habla acá en el caso de los niños, ¿no? O sea, hasta que logre esa maduración espiritual, ¿sí? El ajustador lleva un tiempo y posiblemente nosotros también podemos tener eh, un tiempo de maduración cuando comenzamos un camino religioso, ¿sí? O sea, al principio, bueno, tenemos poco conocimiento, quizás poca experiencia, y como decía Luis, ¿no? O sea, el lograr la fe, son experiencias que uno va viviendo, ¿sí? Entonces, y es algo que no se puede explicar ni transferir, ¿sí? O sea, yo no puedo ir a la carnicería y decirme, deme un kilo de fe, ¿sí? Eso es algo que tengo que lograr yo y no se lo puedo pasar ni a mis hijos, ni a mi esposa, ni a mis padres, ni a ningún compañero de trabajo, si no están ellos con un corazón abierto a poderlo así aceptar. Era eso, gracias. Gracias, Claudio. ¿Algún otro comentario? Si no, sí, Luis. Sí, nada más que hablando de los comentarios de Claudio, cómo hay sobre todo las religiones con estas ideas de pecado original y que creemos que el niño, o nosotros nacemos pecadores, malos, egoístas. Este, vemos aquí, como bien decía Carlos, el egoísmo forma parte quizás de nuestro instinto de supervivencia, ¿no? Pensar en nosotros, claro, cuando el egoísmo se vuelve solo,
Por eso el ajustador interviene para que haya un equilibrio entre nuestro ego, nuestro yo y el altruismo, o sea, el amor, el servicio a las demás personas. Pero lo que me llamó la atención de esta parte del documento es que dice que eso es una elección. O sea, en todo momento nosotros estamos decidiendo, el niño elige. Cuando el niño hace su primera elección, le entra el ajustador y es bastante interesante y a la final toda nuestra vida va a ser una elección. Como decía Claudio, yo no puedo transferir a las demás personas mi experiencia, la puedo contar y ya es una elección de esa persona aceptar esa experiencia como algo que a ellos les llega, que a ellos les sirve para iniciar su propio proceso, pero ciertamente cada quien tiene que hacer su proceso personalmente. Eso era todo. Así es, Luis, sí, cómo no. Bien, pues entonces justamente le comparto, Luis, para que continúe con la lectura. 3. La religión y la raza humana. Aunque las creencias de los espíritus, los sueños y diversas otras supersticiones jugaron un papel en el origen evolucionario de las religiones primitivas, no debéis olvidar la influencia del espíritu de solidaridad del clan o tribal. En las relaciones de grupo existía la situación social precisa que proveía el desafío al conflicto egoísta-altruista en la naturaleza moral de la mente humana primitiva. A pesar de su creencia en los espíritus, en el foco de la religión de los australianos primitivos todavía está el clan. Con el tiempo, estos conceptos religiosos tienden a personalizarse, primero en animales y más adelante en conceptos de superhombre o Dios. Aún tales razas inferiores como los bosquimanos africanos, que ni siquiera llegan a ser totémicos, los tótems son esos monumentos como de sus dioses hechos en piedra o madera, ¿no? Son llamados tótems, ¿no? Que ni siquiera llegan a ser totémicos en sus creencias, reconocen la diferencia entre el autointerés y el interés del grupo, una distinción primitiva entre los valores de lo secular y lo sagrado. Pero el grupo social no es la fuente de la experiencia religiosa, sea cual fuera la influencia de todas estas contribuciones primitivas a la religión primitiva del hombre. El hecho existe de que el verdadero impulso religioso tiene su origen en presencias espirituales genuinas que activan la voluntad al altruismo. La religión más reciente está prefigurada por la creencia primitiva de los milagros naturales y los misterios, el impersonal maná. Pero tarde o temprano la religión en evolución exige que el individuo haga un sacrificio personal de alguna índole para el bien de su grupo social, algo que haga más feliz y mejor al pueblo. En último término, la religión está destinada a llegar a ser el servicio de Dios y del hombre. La religión está designada para cambiar el medio ambiente del hombre, pero mucho de lo que se llama religión entre los mortales hoy en día se ha vuelto incapaz de hacerlo. Alguna que otra vez el medio ambiente ha dominado sobre la religión. Recordad que en la religión de todas las edades, la experiencia que es importantísima es el sentimiento de los valores morales y significados sociales, no el pensamiento sobre los dogmas teológicos o las teorías filosóficas. La religión evoluciona favorablemente a medida que se reemplaza el elemento de magia por el concepto de la moral. El hombre evolucionó a través de las supersticiones de maná, magia, adoración de la naturaleza, temor de los espíritus y adoración de los animales, a los variados ceremoniales mediante los cuales la actitud religiosa del individuo se transformó en reacciones grupales del clan. Más tarde, estas ceremonias se enfocaron y cristalizaron en las creencias tribales y eventualmente estos temores y fe se personalizaron en dioses. Pero en toda esta evolución religiosa, el elemento moral no estaba nunca totalmente ausente. El impulso del Dios dentro del hombre fue siempre poderoso. Y estas influencias poderosas, una humana y la otra divina, aseguraron la supervivencia de la religión a través de las vicisitudes de las edades, a pesar de que tan frecuentemente corrió
esta el peligro de sucumbir ante los miles de antagonismos hostiles y tendencias pasivas. Dejamos de compartir. Si alguien quiere también una pregunta, agregar algo. No, todo va muy claro. O sea, nos podemos ir viendo cómo el concepto de lo que debe ser una verdadera religión y una verdadera espiritualidad o experiencia espiritual es, es por el fruto que da. O sea, las creencias no dan ningún fruto. Los frutos los da nuestra experiencia y que nos impulse al bien social, al bien de los demás. Y yo pienso que eso es los únicos, como dice ahí, eso solamente, eso es humano. Un animal puede hacer eso. Desear, quizás un perro pueda dar su vida por su amo, qué sé yo, pero son cosas que lo enseñaron, pues. Pero nosotros, que tú puedas dar, por eso decía el mismo Jesucristo, que no hay mayor amor que el que da su vida por su semejante. Eso es, pienso yo que es el culmen del altruismo, de la espiritualidad, o sea, que tú puedas amar más, a veces más que a ti mismo, pues. Muchas veces nos sucede con nuestros seres queridos, nuestra pareja, con los hijos, pero también está dado para que se pueda dar con todo, o sea, una experiencia con toda la gente. Si nosotros pudiéramos amar a todo el mundo como hizo Jesús, pues yo pienso que ahí estaríamos listos para fusionarnos con nuestro ajustador. No sé si alguien quiere agregar algo. Si no, vamos a darle la palabra nuevamente a Carlos. Y nuevamente gracias, Luis. 4. La comunión espiritual. La diferencia característica entre una ocasión social y una reunión religiosa es que, en contraste con lo secular, lo religioso exuda una atmósfera de comunión. De esta manera, la asociación humana genera una sensación de hermandad con lo divino, y este es el comienzo de la adoración grupal. El compartir una comida comunal fue el tipo más primitivo de comunión social, y por lo tanto las religiones primitivas dispusieron que alguna porción del sacrificio ceremonial fuera consumida por los adoradores. Aún en el cristianismo, la Santa Cena retiene este modo de comunión. La atmósfera de la comunión provee un período refrescante y consolador de tregua entre el conflicto del ego autocomplaciente con el impulso altruista del monitor espiritual interno. Recordemos que el monitor espiritual interno es el ajustador de pensamiento. Y este es el preludio de la verdadera adoración, la práctica de la presencia de Dios que culmina en el surgimiento de la hermandad del hombre. Cuando el hombre primitivo sentía que su comunión con Dios había sido interrumpida, recurría a alguna clase de sacrificio en su esfuerzo para hacer una expiación para restaurar las relaciones amistosas. El hambre y la sed de rectitud conducen al descubrimiento de la verdad, y la verdad aumenta los ideales. Y esto crea nuevos problemas para los religiosos individuales, puesto que nuestros ideales tienden a crecer en progresión geométrica, mientras que nuestra habilidad para vivir de acuerdo con ellos tan solo aumenta en progresión aritmética. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Dice, nuestros ideales tienden a crecer, ¿verdad? Pero ellos crecen en progresión geométrica. La progresión geométrica va mucho más rápido, mientras que nuestra habilidad para vivir de acuerdo con ellos aumenta en progresión aritmética. La progresión aritmética va más lento. Así que entonces nuestros ideales parece que van mucho más rápido, las ideas, los deseos, los pensamientos, pero llevarlos a cabo, vivir de acuerdo con ellos, parece que va un poco más lenta la cosa. El sentimiento de culpa, no la conciencia del pecado, se produce
sea a partir de la interrupción de la comunión espiritual o porque se han rebajado los ideales morales. La liberación de este estado tan solo puede producirse mediante la comprensión de que los propios ideales morales más elevados no son necesariamente sinónimos de la voluntad de Dios. El hombre no puede esperar vivir de acuerdo con sus ideales más elevados, pero puede ser fiel a su propósito de encontrar a Dios y de tornarse cada vez más como Él. Jesús eliminó todos los ceremoniales de sacrificio y expiación. Destruyó la base para toda esta culpa ficticia y sentido de aislamiento en el universo al declarar que el hombre es hijo de Dios. La relación criatura-creador se tornó así en una relación hijo-padre. Dios se vuelve el padre amante para sus hijos e hijas mortales. Todas las ceremonias que no sean parte legítima de tal relación familiar íntima se eliminan para siempre. Dios el Padre trata con el hombre, su hijo, no sobre la base de su virtud o mérito, sino en reconocimiento de la motivación del hijo, el propósito e intención de la criatura. Esta relación es una asociación de padre e hijo y está impulsada por el amor divino. ¿Alguna pregunta? De ver cómo el Padre se relaciona con nosotros teniendo más en cuenta nuestras intenciones y lo que Él quiere es guiarnos o llevarnos por el camino de su voluntad, en cierta forma, es lo que yo más o menos entiendo ahí, y que nuestras ideas a veces van más arriba, más rápido que nuestras acciones. Sí, Gloria, por favor. Perdón, buenas tardes. Una pregunta, por ejemplo, los grandes culpas, los grandes asesinatos, las personas que han hecho un daño mayúscula, esa arrepentimiento, el padre lo acepta como una cura. Bueno, yo creo que esa sería una pregunta para hacérsela al Padre directamente. Pero está difícil, ¿verdad? Si sabemos, yo no puedo decir si sí o si no, es en primer lugar, yo no puedo contestar esa pregunta. Pero yo me imagino, supongo, vuelvo y repito, me imagino y supongo que si ese arrepentimiento es genuino y verdadero, claro que sí, porque Dios es misericordia y es amor y su deseo máximo es que todos lleguemos allá. Y si el arrepentimiento es de verdad, pues claro que sí, esa es mi opinión, pero yo no puedo hablar o poner en boca del Padre cosas que yo no sé. Claro, claro. ¿Sí me entienden? Muchas gracias, muy Ok, amable. Gloria, sí, que esté bien. Bueno, pues entonces continúa Rita, vamos a compartirle. 5. El origen de los ideales. La mente evolucionaria primitiva da origen a una sensación de deber social y obligación moral derivadas principalmente del temor emocional. El impulso más positivo de servicio social y el idealismo del altruismo se derivan del impulso directo del espíritu divino que reside en la mente humana. Esta idea ideal de hacer el bien a otros, el impulso de negarle algo al ego para beneficio del prójimo, está al principio muy circunscrito. El hombre primitivo considera prójimo tan solo a aquellos que están muy cerca de él, a aquellos que lo tratan a él como prójimo. A medida que avanza la civilización religiosa, el prójimo se expande en su concepto hasta comprender el clan, la tribu, la nación. Y luego Jesús amplió el alcance del prójimo hasta comprender a toda la humanidad, hasta declarar que deberíamos amar a nuestros enemigos. Y hay algo dentro de cada ser humano normal que le dice que esta enseñanza es moral, justa.
Aún aquellos que menos practican este ideal admiten que es justo en teoría. Todos los hombres reconocen la moralidad de este impulso humano universal hacia el altruismo. No se oye. El humanista adscribe el origen de este impulso al funcionamiento natural de la mente material. La persona religiosa reconoce más correctamente que el impulso verdaderamente altruista de la mente mortal es en respuesta a la guía espiritual interior del ajustador del pensamiento. Ni más ni menos que el Padre es el que nos está guiando. Pero la interpretación del hombre de estos conflictos primitivos entre la voluntad egoísta y la voluntad altruista no es siempre confiable. Tan solo una personalidad relativamente bien unificada puede arbitrar las opiniones multiformes de los deseos del ego y la conciencia social naciente. El yo tiene derechos tanto como los tiene sus prójimos. Ninguno de los dos ha de reclamar exclusivamente la atención y servicio del individuo. La incapacidad de resolver este problema da origen al tipo más primitivo de los sentimientos humanos de culpa. La felicidad humana se alcanza tan solo cuando el deseo egoísta del yo y el impulso altruista del yo superior, espíritu divino, están coordinados y reconciliados por la voluntad unificada de la personalidad integrante y supervisora. La mente del hombre evolutivo se enfrenta constantemente con el complejo problema de arbitrar la contienda entre la expansión natural de los impulsos emocionales y el crecimiento moral de los impulsos altruistas predicados en el discernimiento espiritual, la reflexión religiosa genuina. El intento de asegurar un bien equivalente para uno mismo y para la mayor cantidad de otros seres presenta un problema que no siempre puede ser resuelto satisfactoriamente dentro de un marco espacio-temporal. En una vida eterna, o sea, de acá hasta el paraíso, estos antagonismos pueden ser solucionados, pero en la corta vida humana es imposible solucionarlos. Jesús se refirió a dicha paradoja cuando dijo, el que salve su vida la perderá, pero el que pierda su vida en nombre del reino la hallará. Y yo acá hago una pequeña reflexión que me la hice yo misma. Dije, wow, ¿qué me está indicando con esto? Digo yo, bueno, es hacer la voluntad del Padre. Totalmente de acuerdo. Yo creo que todos nosotros, cuando nos levantamos, siempre nos ponemos en manos de Dios y le pedimos su guía para poder hacer su voluntad. Pero también aquí dice de que es imposible que en esta vida podamos, digamos, compatir el ego con lo que es ese ser interno divino que tenemos adentro nuestro. Entonces yo me preguntaba, ¿y de qué forma nosotros podemos ir construyendo ese cimiento? Y yo digo, me pregunto todos los días, ¿estoy consumiendo todas mis fuerzas, toda mi inteligencia, todo mi tiempo para hacer felices a los demás? Bueno, eso es lo que yo me reflexionaba en con con esta parábola. No, perdón, no es una parábola, es lo que dice Jesús. El que salve su vida la perderá, pero el que pierda su vida en nombre del reino la hallará. Y esto también me trae al recuerdo una frase que dice, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Bueno, eso es lo que le quería compartir yo de este párrafo. Sigo. El perseguimiento del ideal, la lucha por ser semejante a Dios, es un esfuerzo continuo antes y después de la muerte. Por eso es que yo le decía, desde acá tenemos que nosotros empezar a construir esos cimientos, porque esto seguirá después de la muerte.
la vida después de la muerte no es esencialmente distinta de la existencia mortal. Todo lo bueno que hagamos en esta vida contribuye directamente al enaltecimiento de la vida futura. La religión real no fomenta la indolencia moral ni la pereza espiritual al alentar la vana esperanza de recibir todas las virtudes de un carácter noble como resultado de cruzar las puertas de la muerte natural. Es como cuando uno dice, no por el hecho que haya muerto, uno dice, no, esta persona que se murió es buena. ¿Sí? Nosotros tenemos que ir, digamos, construyendo esa alma con la que vamos a trascender después. La verdadera religión no menosprecia el esfuerzo humano por progresar durante el contrato mortal de la vida. Todo logro mortal es una contribución directa al enriquecimiento de las primeras etapas de la experiencia de supervivencia inmortal. Es fatal para el idealismo del hombre que se le enseñe que todos sus impulsos altruistas son meramente el desarrollo de sus instintos gregarios naturales, pero se encuentra ennoblecido y poderosamente energizado cuando aprende que estos impulsos superiores de su alma emanan de las fuerzas espirituales que residen en su mente mortal, o sea, el ajustador del pensamiento. Eleva al hombre por encima y más allá de sí mismo el comprender plenamente que dentro de él vive y afana algo que es eterno y divino. Y así pues, una fe viva en el origen sobrehumano de nuestros ideales valida nuestra creencia de que somos los hijos de Dios y hace reales nuestras convicciones altruistas, los sentimientos de la hermandad del hombre. El hombre en su dominio espiritual verdaderamente tiene una voluntad libre. El hombre mortal no es un esclavo desamparado de la soberanía inflexible de un Dios todopoderoso, ni la víctima de una fatalidad sin esperanzas dentro de un determinismo mecanicista cósmico. El hombre es en verdad el arquitecto de su propio destino eterno. Pero el hombre no halla la salvación ni se ennoblece por las presiones. El crecimiento espiritual emana desde el interior del alma en evolución. La presión puede deformar la personalidad, pero no estimula jamás el crecimiento. Aún la presión educativa es útil únicamente en forma negativa, en cuanto ayuda a prevenir experiencias desastrosas. El crecimiento espiritual es más grande cuando todas las presiones externas son mínimas. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El hombre se desarrolla mejor cuando las presiones del hogar, de la comunidad, la iglesia y el Estado son menores. Pero esto no se debe interpretar como significando que no haya cabida en la sociedad progresiva para el hogar, las instituciones sociales, la iglesia y el Estado. Una vez que un miembro de un grupo social religioso haya cumplido con los requisitos de dicho grupo, debería ser alentado a disfrutar de la libertad religiosa en la expresión plena de su propia interpretación personal de las verdades de la creencia religiosa y los hechos de la experiencia religiosa, que yo particularmente encontré acá en la revelación, ¿no? Esto que acaba de decir. La seguridad de un grupo religioso depende de la unidad espiritual, no de la uniformidad teológica. Un grupo religioso debería poder disfrutar de la libertad de pensar libremente,
sin tener que volverse librepensadores. Existe gran esperanza para toda iglesia que adore al Dios vivo, valide la hermandad de los hombres y se atreva a quitar toda presión de credo de sus integrantes. Bien, ¿alguien quiere hacer algún comentario, hacer alguna aportación? Bueno, entonces continúa Carlitos. Gracias, Rita. La coordinación filosófica. La teología es el estudio de las acciones y reacciones del espíritu humano. No puede jamás volverse una ciencia, puesto que debe estar siempre combinada, más o menos, con la psicología en su expresión personal y con la filosofía en su marco sistemático. La teología es siempre el estudio de tu religión y el estudio de la religión de otros, ¿no? La de los demás, es psicología. Cuando el hombre se acerca al estudio y al examen de su universo desde afuera, da origen a varias ciencias físicas, que conocemos ya muchas de ellas, o la física, la química, la astronomía, la biología, las matemáticas. Esas son las ciencias físicas que se originan cuando el hombre estudia el universo desde afuera, ¿no? Como de la parte externa del ser humano, digámoslo así. Pero cuando encara la investigación del yo y del universo desde adentro, ¿no? De nuestro ser, da origen a la teología y a la metafísica. El arte de la filosofía más reciente se desarrolla en un esfuerzo por armonizar las muchas discrepancias que están destinadas a aparecer al principio entre los hallazgos y enseñanzas de estas dos vías diametralmente opuestas. ¿Cuáles son esas dos vías diametralmente opuestas? Pues la ciencia, ¿no? Las ciencias físicas y lo que aquí llaman teología y la metafísica, que podríamos resumir en una sola palabra, religión. Entonces, la ciencia y religión. Esas dos van totalmente opuestas y entonces allí fue donde la filosofía surgió para tratar de armonizar ambas vías opuestas, las discrepancias que hay entre ellas, discrepancias de enfoque al universo de las cosas y de los seres. La religión tiene que ver con el punto de vista espiritual, el conocimiento del carácter interior de la experiencia humana. La naturaleza espiritual del hombre le ofrece la oportunidad de volver el universo de afuera hacia adentro. Por lo tanto, es verdad que vista exclusivamente desde el interior de la experiencia de la personalidad, toda creación parece ser espiritual en su naturaleza. Cuando vemos el universo desde nuestro interior, realmente pues lo vemos como algo espiritual en su naturaleza, como una creación de Dios, por decirlo así. De esa manera se vuelve como espiritual. Pero cuando el hombre inspecciona analíticamente el universo a través de las dotes materiales de sus sentidos físicos y la percepción mental asociada, o sea, con la ciencia, el cosmos parece ser mecánico y hecho de materia-energía, que esa es la conclusión a la que los científicos llegan del universo. Y inclusive se hizo solo una explosión y todo es materia y energía. Para ellos no hay nada espiritual. Dicha técnica de estudiar la realidad consiste en volver el universo de adentro hacia afuera. Un concepto filosófico lógico y coherente del universo no puede ser construido sobre los postulados ni del materialismo ni del espiritualismo. Aquí podría yo decir, materialismo vendría siendo la ciencia y el espiritualismo vendría siendo la religión. Pues ambos sistemas de pensamiento, cuando se los aplica en forma universal, obligan a ver el cosmos en una distorsión. El primero, es decir, el materialista, la ciencia, encarando al universo de adentro hacia afuera, como ya leímos hace un momento, y el segundo, el espiritualismo, comprendiendo la naturaleza del universo de afuera hacia adentro. Por consiguiente, ni la ciencia, que es el materialismo, ni la religión, que es el espiritualismo, podrán jamás por sí mismas y en aislamiento, cada una por su cuenta,
esperar ganar una comprensión adecuada de las verdades universales y de sus relaciones sin la guía de la filosofía humana, que ya el ser humano pues se ha inventado esa filosofía, pero aquí nos dice otro factor, y el esclarecimiento de la revelación divina. Y entonces el ser humano pues ha tratado con la filosofía, pero ha dejado por fuera la revelación divina. El espíritu interior del hombre debe depender siempre para su expresión y autorrealización del mecanismo y técnica de la mente. Del mismo modo, la experiencia exterior del hombre con la realidad material debe fundarse en la conciencia mental de la personalidad que la experimenta. Por lo tanto, las experiencias humanas, espirituales y materiales, interiores, que son las espirituales, y exteriores, que son las materiales, religión y ciencia, están siempre correlacionadas con la función de la mente y condicionadas en cuanto a su comprensión consciente por la actividad de la mente. Realmente la mente es importantísima para poder entender esto. El hombre experimenta la materia en su mente. Experimenta la realidad espiritual en el alma, pero se hace consciente de esta experiencia, comprende todo en la mente. El intelecto es el armonizador, el condicionador y calificador constante de la suma total de la experiencia mortal. Tanto las cosas energía, que tiene que ver con la ciencia, como los valores espirituales, que tiene que ver con la religión, están coloreados por su interpretación a través del medio mental de la conciencia. Vuestra dificultad para llegar a una coordinación más armoniosa entre la ciencia y la religión se debe a vuestra total ignorancia de la existencia intermedia del reino del mundo morontial de cosas y seres. Y aquí está la clave de todo, porque la humanidad no conoce el mundo morontial. Se habla de lo material y espiritual, pero les falta ese otro aspecto, el mundo morontial, que la revelación ahora no lo está enseñando. El universo local consiste en 3 grados o etapas de manifestación de la realidad. Y aquí están las 3: materia, morontia y espíritu. Y vuelvo y repito, el hombre, la humanidad no conoce sino 2: materia y espíritu. El ángulo morontial de enfoque, ya cuando se tienen en cuenta el aspecto morontial y se ve desde ese ángulo, borra toda divergencia entre los hallazgos de las ciencias físicas y el funcionamiento del espíritu de la religión. La divergencia es algo que separa. 2 líneas divergentes se van cada vez alejando más una de otra. Lo opuesto sería converger, que se juntan finalmente. Pero aquí hay divergencia, la religión por un lado, la ciencia por otro. Pero si se pone el ángulo morontial para enfocar esta diferencia entre las 2 cosas, entonces los hallazgos de la ciencia física y el funcionamiento del espíritu de la religión se van a ver desde un punto de vista mucho más convergente, porque el ángulo morontial borra toda divergencia entre esas 2 cosas, religión y ciencia. La razón es la técnica de comprensión de las ciencias. Entonces, para poder entender las ciencias necesitamos la razón. La fe es la técnica de discernimiento de la religión. Para los asuntos de la religión está la fe. Para los asuntos de la ciencia está la razón. Y entonces, para los asuntos morontiales, ¿qué tenemos? La mota. Es la técnica del nivel morontial. Y la humanidad no sabe ni qué es eso, pero ya estamos empezando a conocerlo gracias a la revelación del libro Urantia. La mota es una sensibilidad supermaterial a la realidad que está comenzando a compensar el crecimiento incompleto, y su sustancia es el conocimiento razón y su esencia la fe discernimiento. La mota es una reconciliación superfilosófica de la percepción divergente de la realidad que no es obtenible para las personalidades materiales. Está basada, la mota, en parte sobre la experiencia de haber sobrevivido la vida material en la carne, pero muchos mortales han reconocido que es deseable tener algún método
de reconciliación de la interrelación entre los vastamente separados dominios de la ciencia y la religión. Fíjese que dice, vastamente separados. La ciencia por un lado, la religión por el otro. Y la metafísica es el resultado del vano intento del hombre por salvar este abismo bien reconocido. Metafísica, ya que lo nombro aquí, vamos a leer acá abajo esta definición del diccionario. Dice, la metafísica es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza de la realidad, más allá de lo observable. Se centra en la existencia del ser, el tiempo, el espacio, la causalidad y la relación entre lo material y lo inmaterial. Realmente la metafísica es un tipo de filosofía muy avanzado, muy alto, tal vez la más elevada o alta que el ser humano ha podido desarrollar. Pero nos dice aquí, la metafísica humana ha demostrado ser más desconcertante que esclarecedora. La metafísica representa un esfuerzo bien intencionado, pero vano, del hombre por compensar la ausencia de la mota morontial. Porque realmente lo que se necesita para poder unir ciencia y religión es la mota morontial. Como la humanidad no conoce eso, pues se ha inventado la metafísica. Pero como nos dice aquí, aunque se hizo con muy buena intención, no ha sido el mayor éxito, ha sido un efecto, algo vano, ¿no? Pérdida de tiempo en cierta forma. La metafísica ha resultado ser un fracaso. La mota, el hombre no puede percibirla. La revelación es la única técnica que puede compensar la ausencia de sensibilidad a la verdad de la mota en un mundo material. Es decir, en los mundos materiales la única forma de conocer algo de la mota y del mundo morontial es a través de la revelación. No hay otra manera. La revelación aclara en forma determinada la mezcla de metafísica desarrollada por la razón en una esfera evolucionaria. La ciencia es el intento del hombre de estudiar su medio ambiente físico, el mundo de la energía materia. De eso se encargan pues las ciencias, de estudiar lo material. La religión es la experiencia del hombre con el cosmos de los valores espirituales. La religión se encarga de los valores espirituales. La filosofía ha sido desarrollada por el esfuerzo de la mente del hombre para organizar y correlacionar los hallazgos de estos conceptos vastamente separados. ¿Cuáles son esos conceptos vastamente separados? La ciencia y la religión. Entonces el hombre se inventó la filosofía para tratar de organizar y correlacionar los hallazgos que da la ciencia y los hallazgos que se pueden ver en la religión, pero que esos conceptos están separados. Y la filosofía trata de que todas esas ideas que están tan separadas se parezcan a una actitud razonable y unificada hacia el cosmos, ¿no? Trata de unir ambos conceptos, ambas ideas o revelaciones, llamémoslo así, que la ciencia nos da sobre la materia y la religión sobre la parte de valores espirituales. Entonces la filosofía es la que ha estado haciendo ese trabajo y la parte más alta de la filosofía que es la metafísica, pero ya nos dijo hace un momentito que no ha sido, no ha tenido éxito. La filosofía aclarada por la revelación, entonces ahora, si la filosofía está aclarada por la revelación, funciona aceptablemente en ausencia de la mota, pero como quiera la mota es necesaria, nunca va a ser reemplazada. Y cuando la metafísica que la razón del hombre ha creado en sustituto de la mota se derrumba y fracasa. El hombre primitivo no diferenciaba entre el nivel energético y el nivel espiritual. Fueron la raza violeta y sus sucesores anditas quienes en primer término intentaron divorciar lo matemático de lo volitivo. Cada vez más, el hombre civilizado ha seguido los pasos de los primeros griegos y sumerios, quienes distinguieron entre lo inanimado y lo animado. Yo podría decir lo inanimado vendría siendo como la religión y lo animado fue la ciencia, ¿no? Lo material y lo inmaterial. A medida que la civilización progresa, la filosofía tendrá que arrojar puentes sobre los abismos cada vez más grandes entre el concepto del espíritu
y el concepto de la energía, ¿no? Entre el concepto de la religión y el concepto de la materia, de la ciencia, perdón. Pero en el tiempo del espacio, ¿no? Estas divergencias, por más separadas que estén allá en el tiempo del espacio, se hacen una en el Ser Supremo. Allá no hay ninguna divergencia en el ámbito del Ser Supremo. La ciencia siempre debe basarse en la razón. Y ya nos lo dijo allá más arriba, ¿verdad? Y que la fe, la religión en la fe y la ciencia en la razón. Aunque la imaginación y la conjetura son útiles en la extensión de sus límites. Pues sí, muchas cosas científicas surgen de una imaginación, de una idea. La religión depende para siempre de la fe, aunque la razón sea una influencia estabilizadora y una útil servidora. Claro, fe, pero también hay que poner un poco de razón y lógica, porque si alguien viene y nos dice unas cosas bien locas, por fe no tiene siempre que poner un poco de razón. Eso tiene sentido, eso que nos están enseñando, diciendo. Ambas cosas se necesitan. Siempre ha habido y siempre habrá interpretaciones confusas de los fenómenos tanto del mundo natural, la ciencia, como del mundo espiritual, la religión. Ciencias y religiones falsamente llamadas así. De eso pues sabemos ya. Basado en su comprensión incompleta de la ciencia, su leve captación de la religión y sus intentos abortivos en cuanto a la metafísica, el hombre ha intentado construir sus formulaciones de filosofía. El hombre moderno verdaderamente construiría una filosofía valiosa y atractiva de sí mismo y de su universo si no fuese por la ruptura de su conexión metafísica importantísima e indispensable entre los mundos de la materia y del espíritu, es decir, entre los mundos de la ciencia y la religión. El fracaso de la metafísica para tender un puente sobre el abismo morontial entre lo físico y lo espiritual. Claro, porque la metafísica no es morontial, eso es algo creado aquí a nivel material, a nivel humano. Y el puente es sobre un abismo morontial. Por consiguiente, el puente tiene que ser también morontial. Y lo único que es así sería la mota. El hombre mortal no tiene el concepto de mente y materia morontiales. Claro, no sabemos de eso. Lo estamos aprendiendo ahora. Y la revelación, vuelve y nos lo repite, es la única técnica para restaurar esta deficiencia en los datos conceptuales que el hombre tan urgentemente necesita para poder construir una filosofía lógica del universo y llegar a una comprensión satisfactoria de su lugar seguro y establecido en este universo. Para llegar a eso, pues se necesita entonces la revelación que nos enseñará sobre la mota y el mundo morontiano. La revelación es la única esperanza del hombre evolutivo por tender un puente sobre el abismo morontial. La fe y la razón, y sabemos que la fe tiene que ver con la religión y la razón con la ciencia. La fe y la razón, sin ayuda de la mota, no pueden concebir ni construir un universo lógico. Sin la visión de la mota, el hombre mortal no puede discernir la bondad, el amor y la verdad en los fenómenos del mundo material. Cuando la filosofía del hombre se inclina intensamente hacia el mundo de la materia, se vuelve racionalista o naturalista. Recordemos esa filosofía que se inventó, a veces tiende más hacia el lado materialista, pues entonces se conoce como racionalista o naturalista, y hay muchos filósofos pues que se conocen así, ¿no? Racionalistas o naturalistas. Pero también corre el riesgo de que se va para el otro lado, cuando la filosofía se inclina particularmente hacia el nivel espiritual, se vuelve entonces idealista o aún mística. Cuando la filosofía es tan desafortunada como para inclinarse hacia la metafísica, que es esa filosofía avanzada, entonces infaliblemente se vuelve escéptica, confusa. En eras pasadas, la mayor parte del conocimiento del hombre y de sus evaluaciones intelectuales ha caído en una de estas tres distorsiones de percepción, o sea, la materialista, la idealista o la de la metafísica. La filosofía no se atreve a proyectar sus interpretaciones de la realidad en la forma lineal de la lógica. No debe fallar nunca en tomar en cuenta la simetría elíptica de la realidad
y la curvatura esencial de todos los conceptos de relación. La filosofía más elevada, obtenible por el hombre mortal, debe estar basada lógicamente en la razón de la ciencia, la fe de la religión y el discernimiento de la verdad ofrecido por la revelación. Mediante esta unión, el hombre puede compensar de algún modo su fracaso en desarrollar una metafísica adecuada y su incapacidad para comprender la mota de la morón. Aquí nos está hablando realmente como de esa, no digamos pelea, pero esa diferencia que hay entre ciencia y religión. Para poder unificar ambas cosas y poder andar en unidad, pues se necesita tender un puente. El ser humano se inventó el puente de la filosofía y lo avanzó más y entonces se llamó metafísica, pero no sirve ese puente porque se necesita, por medio de la revelación, conocer la existencia del mundo morontial. Y lo que maneja el mundo morontial es la mota, porque el mundo religioso maneja es la fe y el mundo de la ciencia es la razón. Entonces nos falta ese aspecto. Ya con este conocimiento que tenemos los filósofos, yo diría en 200, 300, 500 años, quizás haya una metafísica mucho mejor, porque ya tienen conocimiento de esto que nos ha traído el libro, de esta revelación. Y entonces así quizás haya más unidad entre ciencia y religión que no deben de ir separadas y ser como enemigas la una de la otra, como ocurre hoy en día. Pues eso es lo que más o menos entiendo yo de ese numeral. Si alguien tiene algún comentario o una pregunta, que sea facilita, por favor. Liliana, Sí, Liliana, abra el micrófono, por favor. Pues yo no sé, pero es que quedó un poquito como confundida. O sea, la mota viene siendo como lo que debemos alcanzar en Moroncia. O sea, es como una filosofía morontial. Exactamente, sí. La mota es, por decir así, la filosofía morontial, que empieza en la parte más elevada que tenemos de filosofía humana, que puede ser la metafísica, que es lo más elevado. Allí empieza la mota morontial. Lo más básico, lo más elemental de la mota viene siendo esa metafísica que es elevadísima aquí, y es la filosofía morontial que desde luego la estudiaremos y entenderemos allá. Aquí pues tenemos Pero idea, allá, tenemos conocimiento de su existencia y alguna otra cosita que quizás en el mismo libro, porque ya lo de la mota se leyó antes en otro documento que ahora no recuerdo, y hay un numeral especial de la mota, pues leyendo nuevamente eso podemos tener una leve idea, pero su conocimiento ya real va a ser allá. Sí, sí, señor, gracias. muy bien. Pues ¿Estuvo entonces... fácil la pregunta? Ah, no, no, sí, 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 porque si no, pues yo se la hubiera pasado a Claudio. Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces vamos a seguir con Claudio precisamente. Sí, el número 7. Adelante, Claudio. Bueno, 7. La ciencia y la religión. La ciencia está sostenida por la razón, la religión por la fe. La fe, aunque no esté basada en la razón, es razonable, aunque independiente de la lógica. Está, sin embargo, alentada por una lógica sólida. La fe no puede ser alimentada ni siquiera por la filosofía ideal. En efecto, es, con la ciencia, la fuente misma de dicha filosofía. La fe, el discernimiento religioso humano, tan solo puede ser instruida en forma segura por la revelación. Puede ser seguramente elevada tan solo por la experiencia mortal personal con la presencia espiritual ajustadora del Dios que es espíritu. La verdadera salvación es la técnica de la evolución divina de la mente mortal desde la identificación con la materia a través de los dominios del vínculo morontial.
al elevado estado universal de la correlación espiritual, así como el instinto intuitivo material procede a la aparición del conocimiento razonado en la evolución terrestre. También la manifestación del discernimiento intuitivo espiritual presagia la aparición posterior de la razón y experiencias morontiales y espirituales en el programa excelso de la evolución celestial. El asunto de transmutar los potenciales del hombre temporal en la actualidad y divinidad del hombre eterno, un finalista en el paraíso. Pero a medida que el hombre asciende, se acerca interiormente hacia el paraíso, busca la experiencia de Dios. Del mismo modo, se acerca hacia afuera y hacia el espacio, buscando la comprensión energética del cosmos material. La progresión de la ciencia no está limitada a la vida terrestre del hombre. Su experiencia de ascensión en el universo y en el superuniverso será en buena parte el estudio de la transmutación de la energía y de la metamorfosis de la materia. Dios es espíritu, pero deidad es unidad. La unidad de la deidad comprende no solo los valores espirituales del Padre Universal y del Hijo Eterno, sino que también conoce los hechos energéticos del Controlador Universal y de la Isla del Paraíso. Mientras que estas dos fases de la realidad universal están perfectamente correlacionadas en la realidad mentales del actor conjunto y unificadas en el nivel finito de la deidad surgente del Ser Supremo. La unión de la actitud científica y el discernimiento religioso por la mediación de la filosofía experiencial es parte de la experiencia del hombre en su larga ascensión al paraíso. Las aproximaciones de las matemáticas y las certezas del discernimiento siempre requerirán la función armonizadora de lógica mental en todos los niveles de la experiencia antes del logro máximo del Supremo. Pero la lógica jamás podrá conseguir armonizar los hallazgos de la ciencia y los discernimientos de la religión, a menos que tanto el aspecto científico como el religioso de una personalidad estén dominados por la verdad, sinceramente deseosos de seguir la verdad a donde quiera que conduzca, sin preocuparse por las conclusiones que puedan derivar. La lógica es la técnica de la filosofía. Su método de expresión dentro del dominio de la verdadera ciencia, la razón, puede responder siempre en la lógica genuina. Dentro del dominio de la verdadera religión, la fe es siempre lógica desde la base del punto de vista interior, aunque dicha fe pueda aparecer sin fundamentos desde el punto de vista del planeamiento científico. Desde afuera, mirando hacia adentro, el universo podrá parecer material, y desde adentro, mirando hacia afuera, el mismo universo parece totalmente espiritual. La razón nace de la conciencia material, la fe y la conciencia espiritual, pero por la mediación de una filosofía fortalecida por la revelación, la lógica puede confirmar tanto la visión interior como la exterior, realizando de esta manera la estabilización tanto de la ciencia como de la religión. Así, mediante el contacto común con la lógica de la filosofía, tanto la ciencia como la religión se volverán cada vez más tolerantes cada una de la otra y cada vez menos escépticas. Lo que tanto la ciencia en el desarrollo como la religión necesitan es una mirada más penetrante
y una autocrítica sin miedo, una mayor conciencia de la condición incompleta del estado evolucionario. Los maestros, tanto de la ciencia como de la religión, frecuentemente muestran demasiado autoconfianza y son excesivamente dogmáticos. La ciencia y la religión tan solo pueden ser autocríticas de sus hechos. En cuanto uno se aleja de la etapa de los hechos, la razón abdica o bien degenera rápidamente en un consorte de lógica falsa. La verdad, una comprensión de las relaciones cósmicas, de los hechos del universo y los valores espirituales, puede ser alcanzada mejor a través del ministerio del Espíritu de la verdad y puede ser criticada mejor por la revelación. Pero la revelación no origina ni una ciencia ni una religión. Su función consiste en coordinar tanto la ciencia como la religión con la verdad de la realidad. Siempre en ausencia de la revelación o ante su incapacidad de aceptarla o entenderla, el hombre mortal ha recurrido a su fútil gesto de metafísica, siendo esa el único sustituto humano de la revelación de la verdad o de la mota de la personalidad morontial. La ciencia del mundo material permite al hombre controlar y hasta cierto punto dominar su ambiente físico. La religión de la experiencia espiritual es la fuente del impulso a la fraternidad que permite a los hombres convivir en la complejidad de la civilización de una era científica. La metafísica, pero más certeramente la revelación, permite un punto de encuentro común para los descubrimientos de la ciencia y de la religión, y hace posible el intento humano de correlacionar lógicamente estos dominios separados pero interdependientes del pensamiento de una filosofía bien equilibrada que dé estabilidad científica y certeza religiosa. En el estado mortal nada puede ser probado en forma absoluta. Tanto la ciencia como la religión se basan en suposiciones. En el nivel morontial, los postulados tanto de la ciencia como de la religión pueden ser comprobados parcialmente por la lógica mota. En el nivel espiritual del estado máximo, la necesidad de la prueba finita se desvanece gradualmente ante la experiencia real de la realidad con la misma. Pero aún entonces existe mucho más allá de lo finito que queda sin comprobar. Todas las divisiones del pensamiento humano se basan en ciertas suposiciones que se aceptan aunque no estén comprobadas, mediante una sensibilidad constitutiva a la realidad de la dotación mental del hombre. La ciencia inicia su carrera de razonamiento suponiendo la realidad de tres cosas: la materia, el movimiento y la vida. La religión inicia su carrera con la suposición de la validez de tres cosas: la mente, el espíritu y el universo, el ser supremo. La ciencia se vuelve el dominio del pensamiento de las matemáticas, de la energía y de lo material del tiempo y el espacio. La religión intenta tratar no solo el espíritu finito y temporal, sino también con el espíritu de la eternidad y de la supremacía. Solo a través de una larga experiencia en mota, estos dos extremos de la percepción universal pueden hacer que produzcan interpretaciones análogas de orígenes, funciones, relaciones, realidades y destinos. La armonización máxima de la divergencia energía-espíritu está en el circuito de los 7 espíritus rectores. La primera unificación de esta divergencia en la deidad del Supremo, su unidad finalista.
en la infinidad de la primera fuente y centro, el yo soy. La razón es el acto de reconocer las conclusiones de la conciencia en cuanto a la experiencia en el mundo físico de la energía y materia con ese mismo mundo. La fe es el acto de reconocer la validez de la conciencia espiritual, algo que no admite otra prueba mortal. La lógica es la progresión sintética de la búsqueda de la verdad, de la unidad, de la fe y la razón, y está fundada en las dotes constitutivas de la mente de los seres mortales. El reconocimiento innato de cosas, significados y valores. Existe una verdadera prueba de la realidad espiritual en la presencia del ajustador de pensamiento, pero la validez de esta presencia no es demostrable al mundo exterior, sino solo al que así experimenta la residencia de Dios. La conciencia del ajustador se basa en la recepción intelectual de la verdad, la percepción supermental de la bondad y la motivación de la personalidad al amor. La ciencia descubre el mundo material, la religión lo evalúa y la filosofía intenta interpretar sus significados mientras coordina el punto de vista material científico con el concepto religioso espiritual. Pero la historia es el dominio en el que la ciencia y la religión tal vez no lleguen nunca a concordar totalmente. Bien, dejo de compartir. Eh, Como conclusión, bueno, digamos que este es una continuación de lo que sería el numeral que acaba también de leer Carlos, ¿no? O sea, tiene mucho que ver, pero eh, hay algo que me llama la atención, ¿no? O sea, estos documentos son difíciles de comprender, pero si uno los va leyendo, puede notar la profundidad que tienen. Sí, o sea, o sea, el otro día cuando estábamos preparando el documento con los hermanos que participan hoy, hablábamos de que es prácticamente imposible que un ser humano coloque este tipo de conclusiones, aunque cueste entenderlas, ¿eh? O sea, no son fáciles de comprender, ¿no? Y cuánta verdad en que a veces tanto los científicos como los religiosos podemos llegar a creernos que tenemos la verdad absoluta, y en realidad ninguno de los dos la tiene. ¿Sí? O sea, a todos les falta todavía aprender, tanto a los científicos como quizás a quienes practicamos la religión, incluidos nosotros, ¿eh? O sea, pensemos en todo aquello que tenemos por delante cuando primeramente en la Morontia limpiemos todos nuestros errores, nuestras faltas, nuestras falencias y comencemos realmente a aprender. Podamos hacernos espíritu y de ahí seguimos aprendiendo. Luego pasamos a lo que es el universo de Abona para ser ascendentes y seguimos aprendiendo. ¿Y cuánto? Pero cuánto hay por aprender. Entonces, o sea, eh, tengamos la humildad de poder entender que aquí no vamos a poder tener una verdad absoluta, podemos tener una opinión, podemos tener una interpretación de lo que es el libro, pero muchas veces, o sea, se hace difícil, ¿no? El poder tener, o sea, como decía al principio el documento, el que todos podamos tener el mismo punto de vista. Y no es necesario que todos tengamos el mismo punto de vista, la misma interpretación. Lo importante es lo que nosotros podemos interiormente conectarnos con nuestro Padre. Ahora sí, si alguno tiene alguna reflexión, alguna pregunta, Rita querida, te paso el micrófono. 8.
la filosofía y la religión. Aunque tanto la ciencia como la filosofía pueden suponer la probabilidad de Dios mediante su razón y lógica, solo la experiencia religiosa personal de un hombre conducido por el Espíritu puede afirmar la certeza de dicha deidad suprema y personal. Mediante la técnica de tal encarnación de la verdad viva, la hipótesis filosófica de la probabilidad de Dios se vuelve una realidad religiosa. La confusión sobre la experiencia de la certidumbre de Dios surge de las interpretaciones y relaciones poco similares de esa experiencia por parte de los distintos individuos y de las diversas razas de los hombres. La experiencia de Dios puede ser totalmente válida, pero la disertación sobre Dios, siendo intelectual y filosófica, es divergente y a menudo confusamente falaz. Un hombre bueno y noble puede estar totalmente enamorado de su esposa, pero ser completamente incapaz de pasar en forma satisfactoria un examen escrito sobre la psicología del amor conyugal. Otro hombre con muy poco amor o ninguno por su esposa puede pasar el mismo examen aceptablemente. La imperfección del discernimiento del amante en la verdadera naturaleza del ser amado no invalida en lo más mínimo la realidad o la sinceridad de su amor. Si crees sinceramente en Dios, por la fe lo conoces y lo amas, no permitas que la realidad de dicha experiencia sea de ninguna manera disminuida o subtraída por las insinuaciones dudosas de la ciencia, las especulaciones de la lógica, los postulados de la filosofía o las astutas sugerencias de almas bien intencionadas que quieren crear una religión sin Dios. La certidumbre de la persona religiosa que conoce a Dios no debería ser alterada por la incertidumbre del material incrédulo. Por el contrario, la incertidumbre del no creyente debería ser poderosamente desafiada por la profunda fe y la certidumbre inconmovible del creyente experiencial. La filosofía, para servir mejor a la ciencia y la religión, debe evitar los extremos tanto del materialismo como del panteísmo. Solo una filosofía que reconozca la realidad de la personalidad, la permanencia en la presencia del cambio, puede ser de valor moral para el hombre. Puede servir de enlace entre las teorías de la ciencia material y de la religión espiritual. La revelación es la compensación de la fragilidad de la filosofía en evolución. Bien, ¿alguna reflexión que quieran hacer? Bien, entonces les cedo a Carlitos. La esencia de la religión. La teología trata del contenido intelectual de la religión. La metafísica, revelación, trata de los aspectos filosóficos. La experiencia religiosa es el contenido espiritual de la religión. A pesar de los caprichos mitológicos y de las ilusiones psicológicas del contenido intelectual de la religión, las suposiciones metafísicas erróneas y las técnicas de autoengaño, las distorsiones políticas y las perversiones socioeconómicas del contenido filosófico de la religión, la experiencia espiritual de la religión personal permanece genuina y válida. La religión tiene que ver con el sentimiento, la actuación y el vivir, no meramente con el pensar. Estamos llenos de muchas buenas ideas, pero poca acción, poco vivir. El proceso de pensar
está más estrechamente vinculado con la vida material y debería ser dominado en su mayor parte, pero no totalmente, por la razón y los hechos de la ciencia, y en sus alcances no materiales hacia los dominios espirituales por la verdad. Aunque la propia teología sea ilusoria y errónea, la propia religión puede ser totalmente genuina y eternamente verdadera. El budismo, en su forma original, es una de las mejores religiones sin Dios que hayan surgido a lo largo de la historia evolutiva de Urantia. Aunque a medida que esta fe se fue desarrollando, ¿no?, con el paso del tiempo, no permaneció sin Dios. Ya se le agregaron algunas deidades. La religión sin fe es una contradicción. Sin Dios, la religión es una contradicción filosófica y un absurdo intelectual. La paternidad mágica y mitológica de la religión natural no invalida la realidad y verdad de las religiones reveladas posteriores y el profundo evangelio salvador de la religión de Jesús. La vida de Jesús y sus enseñanzas finalmente libraron a la religión de las supersticiones de la magia, las ilusiones de la mitología y la esclavitud del dogmatismo tradicional. Pero esta primitiva magia y mitología prepararon efectivamente el terreno para una religión superior y más reciente, ¿no? Es decir, que eran necesarias, suponiendo, ¿no?, admitiendo la existencia y realidad de valores y seres supermateriales, es decir, más allá de lo material. Aunque la experiencia religiosa es un fenómeno subjetivo, puramente espiritual, dicha experiencia comprende una actitud positiva y de fe viviente hacia los más altos dominios de la realidad objetiva del universo. El ideal de la filosofía religiosa es una fe confianza que pueda conducir al hombre a depender incondicionalmente del amor absoluto del Padre infinito del universo de los universos. Tal experiencia religiosa genuina trasciende en mucho la objetivación filosófica del deseo idealista. En efecto, toma a la salvación como cosa normal y se preocupa tan solo por aprender y hacer la voluntad del Padre en el paraíso. Las marcas de dicha religión son fe en una deidad suprema, esperanza de supervivencia eterna y amor, especialmente hacia el prójimo. Cuando leí esto, fe, esperanza, amor, me acordé en 1 Corintios 13:13 que el apóstol Pablo escribió: tres cosas hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de las tres es el amor. Coincidieron los nombres: fe, esperanza y amor. Algunas traducciones dicen fe, esperanza y caridad. Cuando la teología domina la religión muere. Se torna una doctrina en vez de una vida, en vez de una experiencia viva. La misión de la teología consiste meramente en facilitar la autoconciencia de la experiencia personal espiritual. La teología constituye el esfuerzo religioso de definir, aclarar, exponer y justificar las declaraciones experienciales de la religión, que en último análisis tan solo pueden ser validadas por la fe viviente. En la filosofía más elevada del universo, la sabiduría, como la razón, se alía, ¿no?, a la fe. La razón, la sabiduría y la fe son los logros más elevados del hombre. La razón lleva al hombre al mundo de los hechos, de las cosas, ¿no? Recordemos que tiene que ver con las ciencias. La sabiduría le presenta el mundo de la verdad, de las relaciones. Y la fe le abre a la puerta al mundo de la divinidad, la experiencia espiritual. La fe lleva voluntariamente a la razón hasta donde ésta puede llegar. Y luego sigue con la sabiduría hasta el límite filosófico total. Finalmente se atreve a lanzarse en un viaje universal sin límites ni fin, acompañada tan solo por la verdad. La ciencia, el conocimiento,
se fundamenta en la suposición inherente, el espíritu ayudante, de que la razón es válida, de que el universo puede ser comprendido. De eso se encarga la ciencia. Y mire que en el otro extremo está la religión y en la mitad, pues el famoso puente que vendría siendo la filosofía. Comprensión coordinada. Se fundamenta en la suposición inherente, espíritu de sabiduría, de que la sabiduría es válida, de que el universo material puede ser coordinado con el espiritual. La filosofía se encarga de esa coordinación entre lo material, que es la ciencia, con lo espiritual, que es la religión. Y tenemos también pues, la religión, la verdad de la experiencia espiritual personal. Mire, no está hablando de ninguna religión institucionalizada o de esas evolutivas, no. Es una verdad de la experiencia espiritual personal. Esa religión se fundamenta en la suposición inherente, está el ajustador de pensamiento, de que la fe es válida, de que Dios puede ser conocido y alcanzado. La plena realización de la realidad de la vida mortal consiste en un deseo progresivo de creer en estas suposiciones de la razón, la sabiduría y la fe. Dicha vida está motivada por la verdad y dominada por el amor, y estos son los ideales de realidad cósmica objetiva, cuya existencia no puede ser demostrada en forma material. Cuando la razón reconoce el bien y el mal, exhibe sabiduría. Cuando la sabiduría elige entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, demuestra ser guiada por el espíritu. Y de esta manera, las funciones de la mente, el alma y el espíritu están unidas estrechamente por siempre y funcionalmente interasociadas. La razón trata del conocimiento de los hechos, la sabiduría de la filosofía y la revelación, y la fe trata de la experiencia espiritual viva. Mediante la verdad, el hombre alcanza la belleza y mediante el amor espiritual asciende a la bondad. La fe conduce a conocer a Dios, no meramente a un sentimiento místico de la presencia divina. La fe no debe estar influida excesivamente por sus consecuencias emotivas. La verdadera religión es una experiencia de creencia y conocimiento, así como también una satisfacción de los sentimientos. Existe una realidad en la experiencia religiosa que es proporcional al contenido espiritual y dicha realidad trasciende la razón, la ciencia, la filosofía, la sabiduría y todos los demás logros humanos. Las convicciones de dicha experiencia son inatacables. La lógica del vivir religioso es incontrovertible. La certidumbre de dicho conocimiento es sobrehumana. Las satisfacciones son soberbiamente divinas. La valentía indomable. Las devociones incuestionables. Las lealtades supremas y los destinos finales, eternos, últimos y universales. Presentado por un Melquisedec de Nevado, y la lectura hoy estuvo a cargo de Claudio Fernández, Luis Villamizar, Rita Colantonio y este servidor, Carlos García. Si hay algún comentario finalmente, porque como dice el título del documento, se trata de la religión, dice la realidad de la experiencia religiosa, o sea, de la religión verdadera, que es la que se basa a través de nuestra experiencia y personal además, no de las religiones que conocemos y siempre estamos pensando en religiones cristianas por lo general, pero no, también hay religiones orientales que estarían incluidas allí. No se trata de esas religiones de lo que nos ha estado hablando aquí este documento. Si hay alguna pregunta, un comentario final. Yo sé que estos documentos de estos últimos días no son tan fáciles y quizás no se prestan pues para comentar mucho y comentar cosas, pero los leemos y ahí va quedando en nuestra mente una semillita que en su momento más adelante, por alguna situación que nos suceda, se nos prende porque el ajustador o el espíritu de la verdad nos lo hacen comprender, pero si no lo hemos leído,
ellos no nos van a iluminar como alguien que para un examen no estudiaba, porque allá Dios lo iluminaba. Pero ¿con qué lo iba a iluminar si él no estudió nada? Ilumina la mente y la mente está vacía, porque como no estudió nada, ahí no hay nada que iluminar. Uno estudia, se lleva ese conocimiento así no lo entienda, y si entonces el espíritu de la verdad va a iluminar, encuentra ahí las cositas que uno metió en su mente. Más o menos así, pues, es la idea que yo me hago. Aunque no entendamos, hay que leerlo. Cuando uno comienza a leer el libro Urantia, que empieza con el prólogo, pues muchos ahí se desaniman en la segunda, tercera página. Pues ya eso, ¿no? Pues brincas el prólogo y después lo puede leer, pero arranque. Lea aunque no entienda. Lea aunque no entienda. Es pues mi consejo. Así que sin más, les deseo feliz resto de noche, feliz fin de semana y nos veremos Dios mediante el próximo jueves. Que esté muy bien Muchas bendiciones para todos. y gracias.